destino turístico completamente diferente, el Centro Histórico de La Habana. Me propongo pues un poco caracterizarles cuál fue el origen, la evolución, cuál es el modelo de gestión actual, el desarrollo turístico, así como las características que hoy posee y por lo cual se considera pues una experiencia singular, un caso de éxito y un ejemplo a seguir incluso por otros destinos turísticos nacionales e internacionales de Latinoamérica. Bueno, pues la estructura la he organizado de esta manera, a hablar un poco del origen y las características del centro histórico, hablar del modelo de gestión de la Oficina del Historiador, que es la empresa que gestiona como tal el proceso de rehabilitación de esta localidad, y la valoración del desempeño turístico, y después un poco hablar de los valores y resultados en general del modelo de gestión, asimismo como los retos y las dificultades que se presentan hoy en el proceso de rehabilitación. Un poco hablando para ubicarnos geográficamente, Cuba, 14 provincias, una de las provincias es La Habana, la provincia está dividida por municipios, Ciudad de La Habana, uno de los municipios, Centro Habana y Habana Vieja son los municipios más antiguos de lo que es Ciudad de La Habana, y en La Habana Vieja pues se encuentra el casco histórico de La Habana, es decir, forma parte de un barrio dentro del municipio Centro Habana de la Ciudad de La Habana. Descubrimiento de América, año 1492, tardan 20 años para hacer lo que es la constitución formal de las villas en el caso de Cuba. En el año 1519 es que se constituye, a partir de los asentamientos poblacionales que existían a lo largo del país, se decide por constituir 7 villas. Una de las villas pues fue la villa de San Cristóbal de La Habana. Se constituye en este lugar, en esta ceiba famosa que actualmente existe, y cada 24 de diciembre pues es un ritual en Cuba darle la vuelta a la ceiba, haciendo conmemoración a la inauguración de La Habana y todas estas cosas. Bueno, pues ahí se constituye en la villa de San Cristóbal de La Habana. Con el tiempo, la villa de San Cristóbal de La Habana comienza a tener auge, a ganar importancia en el sentido comercial con respecto y en comparación con todas las demás villas del país, precisamente por la ubicación que tiene el puerto. Su puerto comienza a ser puerto de escala de las relaciones comerciales entre España y México. Pues empieza a ser un puerto de escala, gana en importancia económica, y en el año 1592 pues se decide darle el título de ciudad. Pues aquí comienza un trabajo de construcción de fortalezas, ahí empieza a construirse la muralla de La Habana, todo por la colonia española, pues para protegerse ya que empiezan las amenazas del ataque de los ingleses, que de hecho La Habana fue tomada por los ingleses durante 90 días, es la famosa toma de La Habana por 90 días. Bueno, pues como comienza a ser un imperio desde el punto de vista económico, pues entonces pues se le da el título de ciudad y se comienzan a construir las principales fortalezas, ¿ya? El Morro ya existía como punto de referencia para los buques que iban llegando, sin embargo, a partir de este momento pues comienza a construirse toda una fortaleza alrededor del Morro de La Habana, porque era el que a través de su faro iba a guiar o iba a visibilizar cualquier cosa que se pudiera acercar, y además era el que cerraba la ciudad con el puente y los toques de las campanadas, que actualmente pues es un ritual y también un atractivo turístico. Se hace todo este ritual de que todas las noches, a las 9 de la noche, pues el Morro bajaba su puente y se cerraba la ciudad con las murallas supuestamente para protegerlo. Bueno, pues entonces en el año 1592 sucede esto, pero bueno, por supuesto, con el desarrollo como tal de la ciudad comienza lo que es la expansión extramuros, lo que es las altas capas sociales comienzan a localizarse en la periferia, en las afueras de la ciudad, en zonas residenciales, pues comienza la construcción a través de los diferentes gobiernos, de las calles anchas, las grandes construcciones, las edificaciones, después ya con Machado y Batista, pues a partir de que se cumplía un mandato, pues ellos mandaban a hacer una gran obra urbana, y pues de ahí es resultado el Capitolio, la terminal de trenes y esas edificaciones que hoy pues son insignia de la ciudad. Pues entonces empieza la expansión extramuros, y se queda entonces pues esta Habana fundacional, este centro histórico, pues al olvido, se queda como escenario de apropiación ilegal de inmigrantes nacionales e internacionales, se queda como un lugar de paso de marineros, de comerciantes que estaban en la zona de puerto por la actividad portuaria, incluso por las apropiaciones estas ilegales comienzan a usarse para burdeles y este tipo de cosas que incluso también tuvieron su auge en la época. Asimismo, así nace el famoso solar cubano, es decir, personas que tenían en las casas coloniales en ese territorio, pues eran la típica casa de patio en el medio, llena de cuartos, unas casas grandes de 14, 15 cuartos,
Bueno, pues los propietarios comienzan con el objetivo de hacer actividad económica, pues comienzan a alquilar y aparecen los famosos hostales, y entonces cada cuarto lo convierte como en un tipo de apartamento para marineros, para las personas, porque también fue escenario de inmigrantes nacionales, es decir, personas de Oriente que venían siempre la inmigración hacia La Habana, pues fue conocida de toda la historia, y entonces pues se rentaban estos cuartos incluso por largas temporadas. Ya después, cuando triunfa la revolución, pues estos cuartos que supuestamente tenían arrendatarios a propietarios privados, bueno, pues como saben, el gobierno cubano nacionaliza todo lo que es las propiedades y todo lo que es la actividad comercial de Cuba. Las personas que tenían más de una propiedad, pues se les expropia, se queda con una sola casa, y pues entonces el Estado coge en propiedad estos inmuebles que a la vez tenían arrendatarios en estos cuarticos y siguen siendo arrendatarios para el Estado. Entonces, pues la familia empieza a crecer. Hay poca construcción de vivienda y pues actualmente hay una superpoblación, hay una densidad poblacional muy alta, un hacinamiento en estos cuartos porque son ahora cuartos de familia de legado de historia de toda la vida. Y entonces, bueno, esta expansión intramuros pues delimita la diferencia entre lo que es la nueva y la vieja ciudad. Pues la vieja ciudad empieza a ser ese casco histórico, esa Habana fundacional intramuros, que empieza a tener problemas de las edificaciones, de mantenimiento, empieza a envejecer, y bueno, pues la nueva ciudad con todo el desarrollo urbano. No obstante, bueno, pues como en la Habana fundacional tampoco todas las parcelas estaban construidas, a medida que pasa el tiempo sí se empiezan a construir pues en estas parcelas, y ahí es que dentro, en este marco que vemos aquí, este es el centro histórico, y dentro de él pues existen diferentes épocas de construcción, tanto ahí dentro como fuera. Entonces hay una heterogeneidad de construcciones tanto dentro del centro histórico como fuera y en las zonas circundantes. Asimismo, como las tipologías, bueno, desde el barroco hasta el Art Nouveau, desde el contemporáneo, pues lo mismo se encuentran heterogéneamente dentro del centro histórico como en las zonas periféricas, porque a medida que pasa el tiempo pues se van identificando las construcciones dentro del centro histórico. Actualmente, bueno, pues el centro histórico, 2,14 kilómetros cuadrados, pequeño, se considera de alto valor patrimonial no solamente el centro histórico y los rojos, que son las principales fortificaciones, sino también la zona más periférica, más pegada, más periférica. La parte verde es el barrio chino de La Habana, pues que también en la época pues hubieran asentamientos poblacionales de ese tipo y hay construcciones pues de valor arquitectónico, y el malecón habanero, que también queda aledaño a eso. Entonces se considera como de alto valor patrimonial toda esta zona, no solamente el centro histórico. El centro histórico hoy, como les decía, es un barrio dentro del municipio de Habana Vieja, dentro de la ciudad de La Habana. Es un centro habitado, normal, sus características más importantes desde el punto de vista sociodemográfico, una alta densidad poblacional. Fíjense, también tiene una alta participación de las viviendas, significan el 72% de lo que es el municipio, las viviendas que se localizan en el centro histórico. Bueno, pues policlínico, farmacia, lo típico de un barrio normal. Ya ahora, bueno, terminando un poco la caracterización de lo que es el municipio y el centro histórico, voy a pasar un poco a explicar cómo funciona la gestión turística dentro del centro histórico. Existen antecedentes que son clave para lo que vamos a ver después, es decir, la voluntad política fue la que dio pie a que el centro histórico sea lo que es hoy. Empieza en el año 1935, cuando el gobierno decide hacer historiador de la ciudad a Emilio Roy. Emilio Roy, un orador, estudiador de toda la historia, pues comienza un trabajo de sensibilización con el gobierno en curso, pues le permiten hacer lo que es la oficina del historiador, crear una empresa o una institución destinada a promover los valores culturales, arquitectónicos, patrimoniales de esa parte de la ciudad que estaba olvidada, que nadie la tomaba en cuenta, que habían planes incluso de reestructuración urbana en la que se proponía echarlo todo abajo y hacer un gran campo financiero, cosas como esas, y entonces pues empieza un trabajo de sensibilización de este hombre con las autoridades, un poco para promulgar, ¿no?, aquellos valores que se habían perdido. Lo próximo más importante, bueno, pues en el año 78-79, que comienzan ya a declararse Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Nación. En este año cambia el mandato, muere Emilio Roy y entra Eusebio Leal Spengler
actual historiador de la ciudad, y bueno, pues es formado por este señor, autodidacta también, sin estudio. Este señor pues lo pone a trabajar desde los 12 años, bueno, pues es la historia, y él comienza a leer los libros, y bueno, pues él le hereda toda esta acción de orador y de promulgador de las historias, del patrimonio. Y bueno, pues en el año 1981 esta persona logra, igual a través de la sensibilización con el gobierno, que se destine el primer presupuesto para la rehabilitación de las principales fortificaciones que existen en el centro histórico. Es decir, desde el año 1591 no se le había destinado nada, no se le había tocado, y pues aquí el gobierno le dedica un presupuesto estatal para empezar la primera construcción. A partir de la restauración del Palacio del Segundo Cabo y el Palacio Presidencial, que es las primeras construcciones que se hicieron con la colonia española, pues es que la UNESCO decide promulgarlo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya pues comienza la importancia del lugar, y es hasta la crisis del año 1992, sabes que Cuba, producto del derrumbe del campo socialista, entra en una crisis económica. A partir de ahí el gobierno pues tiene una apertura económica a la inversión extranjera, y entonces una apertura económica a la inversión extranjera, y le da prioridad entonces al turismo como una actividad económica. Entonces pues dice, bueno, si tenemos al centro histórico, pues vamos a hacer leyes que lo ayuden a hacer una zona priorizada para la conservación, pero también una zona de alta significación para el turismo, todo con trabajo de sensibilización igual de este señor, de Eusebio Leal Spengler, que logra todas estas cosas porque las propone. Entonces, bueno, pues se decretan leyes y acuerdos que son los que ponen en vigencia de que la Oficina del Historiador pues es la encargada del proceso de conservación, de que el centro histórico está priorizado para la gestión turística del país, y porque es una alta zona de significación. Y bueno, todas estas leyes vienen también unidas a leyes a nivel nacional, como la Ley de Inversión Extranjera, que permitió que también en el centro histórico se hicieran inversiones extranjeras, y bueno, pues el decreto ley del Malecón Habanero y del Barrio Chino, que hace que estas dos zonas se añadan al centro histórico en lo que es la gestión turística. Entonces, pues a partir de aquí nace el proceso de la Oficina del Historiador, el proceso intensivo de la Oficina del Historiador como institución responsable de la restauración y conservación de la reanimación del centro histórico y de todo el sistema de fortalezas que están en él, y además de las zonas priorizadas. ¿Cuáles son las condicionantes más importantes que tiene la Oficina del Historiador para la arrancada? La subordinación directa al Consejo de Estado. No hay un ministerio en el medio que le destine presupuestos, que le haga leyes, sino directamente con el Consejo de Estado es que propone y es que acepta. Tiene una personalidad jurídica. Se le permite el cobro de una contribución para la rehabilitación. ¿Qué significa esto? Todas las empresas que existen en el centro histórico que no pertenecen a la Oficina del Historiador pues tienen que pagar. No es un impuesto, es una aportación, hay muchas que no la pagan, también es con un trabajo de sensibilización. Si te estamos arreglando las calles, si te estamos arreglando las fachadas, y que además lo debemos arreglar nosotros porque somos los facultados para la rehabilitación del patrimonio, pues tú deberías pues contribuir. Entonces pues un 3% y un 5% en dependencia de la moneda en que opere la empresa, pues le paga a la Oficina del Historiador para el proceso de rehabilitación de su entorno. Y bueno, pues el gobierno promulga que la Oficina del Historiador está facultada para este tipo de cosas. Se crea un sistema empresarial con fuentes propias de financiamiento, es decir, la autonomía en la financiación, cosa también que a lo que veníamos estado acostumbrando hasta el momento. La empresa estatal cubana, que el 100% de sus fondos pasan directamente al Estado y que trabaja subvencionadamente por el gobierno a través de presupuestos, pues aquí se elimina esto, y pues la Oficina del Historiador tiene la facultad de generar fondos, generar ideas, actividades o instalaciones para la generación de fondos y utilizar estos fondos para la reinversión en el centro histórico. Y bueno, se reconoce como una autoridad única para la planificación. En lo que es la Habana Vieja existen dos gobiernos, está el gobierno municipal, y en el centro histórico pues la Oficina del Historiador es el gobierno, es la que hace leyes, la que hace regulaciones, la que decreta usos de suelo, y es la que pues delimita toda la actividad allí. A partir de aquí, bueno, pues Eusebio Leal Spengler sale como el historiador de la ciudad, sale como director de la Oficina del Historiador de la ciudad, y este es el sistema empresarial. Bueno, en una época entre el 94, a partir del 95 hasta el 2007,
pues se crea todo un sistema institucional que genera 12.000 empleos, más de 12.000 empleos. Este sistema institucional está conformado por un sistema empresarial, que es el que genera fondos, es el que se encarga de toda la operación, la actividad tanto turística como de producción, y un sistema institucional que es subvencionado por este sistema empresarial. En el sistema empresarial, bueno, pues después veremos, aquí tenemos a la agencia turística, a Baguanex, tenemos a inmobiliarias, tenemos a las empresas mixtas, tenemos a las empresas constructoras, y en el sistema institucional tenemos, por ejemplo, la dirección económica, recursos humanos, patrimonio, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el patrimonio, las inversiones, que es la que se encarga de hacer las inversiones, pero también trabaja subvencionadamente, arquitectura, proyecto, la que hace los proyectos de restauración. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, pues precisamente aquellas entidades del sistema empresarial que generan fondos a través de sus actividades es una fuente de financiación del centro histórico. Existe una oficina de cooperación internacional que gestiona proyectos de cooperación multilateral, bilateral, enfocado a proyecticos muy específicos, ¿no?, de construcción, de rehabilitación de patrimonio, y existe la contribución a la restauración, que es el impuesto o la tasa esta que se le cobra. Estas son las tres fuentes de financiamiento. Claro, hay una descentralización a nivel local, pero hay una centralización en la oficina del historiador a su vez, porque todos estos fondos pasan a una oficina central económica que es la que delimita, ¿no? Y entonces delimita, después de pagar gastos de operación de todo el sistema, es decir, esta oficina centralizadamente se encarga de todos los gastos, costos fijos de todas las empresas, y entonces, y después de otros gastos es que destina una parte para las inversiones como tal. Estamos hablando de que entre las empresas, la cooperación internacional y el impuesto que se cobra, de unos 120 millones de CUC, bueno, digamos 110 millones de dólares al año, bruto. Es lo que se genera de todo esto, de la actividad empresarial, de la cooperación internacional y de la contribución a la restauración. Al final, lo que va a las inversiones no llega a 10 millones. No llega a 10 millones porque además se pagan otras cosas que lo vamos a ver después. ¿Cómo es el proceso de inversión? Bueno, pues el proceso de inversión viene desde el plan maestro. Existe una empresa dentro de la oficina del historiador que es subvencionada. Todos los centros históricos tienen un master plan. Bueno, pues el plan maestro, que es donde, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar durante 6 años, se encarga de todo lo que es la dirección estratégica del centro histórico. Ahí hay un grupo, un historiador, un urbanista, un arquitecto, un economista. A partir de ahí, pues se usan herramientas de trabajo que son las investigaciones, pues multidisciplinarias, estudios de mercado con proyección de la demanda, estudios históricos. Por ejemplo, en el centro histórico existen 3.600 inmuebles aproximadamente. Existe una ficha por cada uno de estos inmuebles, una ficha histórica con antecedentes, tipo de construcción, época de construcción, colores, desde los colores hasta los usos y las tipologías que tenía en la época, cómo fue cambiando la evolución. Pues en el momento en que hay dinero para invertir en un nuevo proyecto, pues no se basan en esto. Bueno, pues los estudios de demanda dio que el centro histórico podía crecer en 5 o 6 hoteles más. Bueno, pero ¿dónde vamos a localizar ese hotel? Bueno, pues aquí habían hoteles, bueno, pues en dependencia del estado del inmueble, de si existen personas viviendas o no. Bueno, pues así es que se van delimitando las inversiones en función de las herramientas desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y desde el punto de vista económico. Es que después se rige un poco las inversiones que se van realizando. Y bueno, las inversiones se ejecutan por la oficina de inversiones y a la vez se subcontrata a 3 empresas constructoras que se han creado dentro de la oficina del historiador. ¿Qué pasa? Que la oficina del historiador no puede contratar a empresas constructoras nacionales, estatales, normales, porque bueno, son obras pues muy peculiares, ¿no? Son obras que tienen un grado de protección. También se ha hecho un programa de grados de protección a todos los inmuebles del centro histórico. El grado de protección es la intensidad con la que puedes hacer modificaciones en el inmueble, en dependencia de todo el valor patrimonial que tenga. Entonces pues se decidió crear oficinas constructoras con personas pues formadas en función de rehabilitar patrimonio, y entonces pues trabajan subcontratadas por nuestra propia empresa, ¿no?, a través de inversión. Bueno, pues se han logrado cosas como estas. Las primeras construcciones, lógicamente, fueron aquellas que tenían un grado de protección 1, con alto valor patrimonial, y bueno, pues las intervenciones han sido lo más leal posibles al original. También, por ejemplo, tenemos casos como estos, y está el kilómetro de oro. Resulta que el centro histórico tiene 5 plazas fundamentales que supuestamente fueron las 5 plazas construidas por la colonia española. Entre esas 5 plazas pues empiezan a hacer las calles que las interconectan, y en estas calles pues empiezan las principales viviendas en el centro histórico. Esta es una de estas calles. Actualmente esto se llama el kilómetro de oro,
y el kilómetro de oro, bueno, pues es el producto turístico del paquete, que es por donde más bien la empresa pues hace su pase. Y por ejemplo tenemos casos como este, que un edificio que se cae porque, bueno, pues el proceso de olvido, pues como tardó tantos años, hubo edificios que no se pudieron rescatar, que no se tenía nada de ellos. En ese momento pues tampoco a lo mejor había financiamiento y queda en el kilómetro de oro, y pues lo que se hace son parques, pero además parques que han sido muy bien acogidos por la población porque, bueno, no existía nada y bueno, pues lo tienen ahora como pulmones del territorio. Un poco lo que venimos hablando hasta ahora, existe un sistema empresarial que es el que aporta aproximadamente el 80% de los fondos con que cuenta el centro histórico, y bueno, las demás contribuciones que también son fuentes de financiamiento. Y bueno, pues y después, entonces la Oficina Económica Central, después de hacer una aportación al Estado, que la hace voluntariamente, es decir, no tiene, la Oficina del Historiador no tiene como las demás empresas que hacer la aportación al Estado, pero ha decidido hacerlo. De los gastos de operación que vimos de todo el sistema institucional, y después de hacer contribución a obras sociales, es decir, tiene un programa de obras sociales que esto no tiene nada que ver con inversiones, es por ejemplo a los círculos infantiles, les da merienda, a los círculos infantiles de lo que es la localidad, a todos les provee la merienda diaria de los niños, que no se lo provee el gobierno, y que esos círculos infantiles son del Estado, no son de la oficina. A lo que son los policlínicos, los centros de salud, también le provee material, ese tipo de cosas, ese tipo de acción social, también se va como gastos del sistema, ¿ya? Y entonces pues a partir de ahí queda un neto, y ese neto pues es el 61% aproximadamente, que se dedica a inversiones y mantenimiento, es decir, no todo es obra nueva. Anualmente se le hace mantenimiento a las obras que están en funcionamiento. Entonces, bueno, vuelvo atrás y entonces vuelvo... ¿Son más de 60 millones de dólares? No, este es el 61%. El total de ingresos que se genera en el centro histórico es alrededor de 110 millones de CUC, ¿ya? Después de pagar aportaciones al Estado, después de pagar gastos de operación y después de hacer contribución a obras sociales, este 61% significa aproximadamente 10 millones. 10 millones de CUC. Del total que se destina a lo que es los gastos, el 61% a los gastos. Sí, eso ahí me parece que no quedó muy bien. No, claro, pero estoy hablando 61% de los beneficios, de los netos, es decir, 110 millones de gastos de ingresos brutos. 110 millones de facturación. De facturación, sí. Del neto, el neto sale por los gastos de operación, por los aportes al Estado y por la contribución a obras sociales. Y ese neto significa 61%. 60 millones. Sí, 60. Tú decías antes que a lo mejor 10 millones eran obras nuevas y que a lo mejor los 50 es mantenimiento de todo. Sí, es eso, sí. 10 millones aproximadamente es lo que se destina a lo que es las inversiones nuevas, sí. Estamos hablando del 61% de inversiones y mantenimiento, sí, es eso. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, este sistema empresarial, que es el que genera fondos, ¿cómo lo genera? Pues proviene fundamentalmente de la actividad turística. La actividad turística viene a manos de las empresas turísticas. Las empresas turísticas de la Oficina del Historiador son Abaguanex y San Cristóbal. San Cristóbal es una agencia de viajes que ha creado la propia Oficina del Historiador, y Abaguanex es el gestor turístico, es decir, a Abaguanex se le entrega la instalación ya edificada, y esto es un hotel. Bueno, tiene esta característica y a partir de ahí pues hace la explotación económica. Bueno, pues Abaguanex tiene el orgullo de brindar experiencias culturales singulares, por supuesto cuenta con el Hotel Ambos Mundos, súper emblemático, donde, bueno, pues Hemingway, eso es un hotel museo, ahí está la habitación donde Hemingway pues tantas novelas escribió, con incluso cosas que usaba Hemingway, y ahí, bueno, pues también es museo, y Abaguanex lo tiene como hotel, ¿no? Y lo explota. Está como, por ejemplo, también el Hotel Telégrafo, en los años 1860, algo así, era uno de los hoteles más conocidos en toda América, porque era el único que tenía en todas sus habitaciones pues teléfono con llamadas nacionales e internacionales, ese tipo de cosas. Y entonces pues a partir de ese tipo de cosas que se crean los productos, ¿no? Y entonces pues hay dinero, vamos a hacer un nuevo hotel, pues ¿dónde lo vamos a ubicar y cómo lo vamos a llamar? Bueno, pues el telégrafo, ¿por qué no conmemorar a ese telégrafo que existió y que era tan famoso, ¿no? Pues cosas como esas. También el famoso bar Sloppy Joe's,
que era un bar donde, bueno, pues se encontraban múltiples artistas de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente se está reconstruyendo en el mismo lugar donde existió, cosas así, productos singulares que existieron en una época y que se perdieron y que se rescatan a partir del proceso de rehabilitación. Este es el producto turístico que explota Abaguanex. Abaguanex explota hoteles, explota restaurantes. Tenemos una cadena de aproximadamente 80 restaurantes localizados dentro del centro histórico. Explota cafeterías, también se le han dado la gestión de entradas a museos, y aquí no está comercio, una red de tiendas que se ha localizado en el centro histórico, unas 80 y tantas igual, pues también las explota Abaguanex. Y bueno, esto por ejemplo es un cubremanteles, y la compañía lo tiene así en todas las cafeterías, en todos los restaurantes, en todos los hoteles. Bueno, pues hay una comunicación también central, es decir, a nivel Abaguanex como empresa turística hay un sistema de comunicación creado con el logo Abaguanex Centro Histórico. El grupo hotelero a su vez tiene pues otros medios de comunicación ya más a lo que es el producto hotelero, e incluso cada hotel también tiene un grupo de comunicación específico del hotel. Por ejemplo, en el grupo hotelero como tal, actualmente, año 2012, existen 20 hoteles. 20 hoteles que no suman, creo que son 590 habitaciones, es decir, son hostales muy pequeños, siempre ya en respeto a lo que es el patrimonio, pues no se les, por ejemplo, nosotros trabajábamos allí con infraestructuras, hay infraestructuras viejas, es decir, no se hizo una modificación y una modernización de lo que es la infraestructura. No se pueden cambiar la tipología de la edificación. Ningún hotel tiene piscina, por ejemplo. Ningún hotel tiene aire acondicionado, cosa muy importante en Cuba, porque si no tienes aire acondicionado te mueres de calor. Pero bueno, son productos así, singulares, diferentes y pues patrimonio. Entonces los hoteles específicamente están localizados en inmuebles de alto valor patrimonial, es decir, de grado de protección 1 y 2. Es decir, se localizaron claro, porque también como eran en el rescate de aquellos símbolos que eran hoteles muchos, pues ahora se ubican en lugares de alto grado de protección. Bueno, pues este es el grupo hotelero que tenemos, y bueno, un poco analizando ahora desde el punto de vista del desempeño turístico, lo que es el conjunto de hoteles en el centro histórico de la Oficina del Historiador, genera actualmente, año 2011, 40 millones, el resto, bueno, pues viene de tiendas, comercios y tal. Si analizamos, por supuesto, la pendiente, bueno, pues vemos que es una evolución positiva de lo que es el grupo hotelero. Sin embargo, bueno, aquí cabría, claro, cuestionarse. En el año 2000 y 2003, pues hay una incorporación intensiva de habitaciones hoteleras. Bueno, pues en qué medida la proporción en el incremento de la oferta, pues es proporcional al incremento de los ingresos generados. Bueno, que de hecho no es proporcional, pero bueno, en general, si lo analizamos así, desde el punto de vista del grupo hotelero, pues es positivo. También, por ejemplo, si analizamos lo que es la cadena Abaguanex con su producto hotelero en comparación con la ciudad de La Habana y los hoteles de ciudad, también tenemos indicadores pues bastante positivos. Tenemos que, aun cuando la estancia media anual en los hoteles de Abaguanex es menor que la estancia media en La Habana, pues solo con el 5% de las habitaciones hoteleras que existen como tal en el territorio, pues se genera el 11% de los ingresos, ¿ya? No obstante, si ahora vemos desde el punto de vista del indicador de ingresos por turistas día, vemos como hay una disminución en el tiempo, ¿ya? Es decir, que están viniendo más turistas, están llenando los hoteles, pero hay menor ingreso por turistas día. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, la causa de esto es que han aparecido en los últimos años pues los paquetes turísticos gestionados por la compañía, por la agencia de viajes San Cristóbal. Pues estos paquetes turísticos pues han bajado los precios de las habitaciones, consiguiente los ingresos unitarios, y esto viene dado fundamentalmente porque el grupo hotelero Abaguanex pues compite con los paquetes que existen a nivel país y a nivel ciudad. Ahora es muy popular los paquetes combinados que te ponen 2 o 3 noches en La Habana en cualquier gran hotel, que puede ser un Meliá, que puede ser un NH, y después pues tienes 6 o 7 noches en Varadero con todo incluido, ¿ya? O incluso solo Ciudad de La Habana en hoteles grandes igual, 4 estrellas, 3, 5 estrellas, y que tienen todo incluido. Y bueno, pues los paquetes turísticos del centro histórico que no tienen piscina,
o con hoteles que no tienen piscina, que no tienen aire acondicionado, pues no le queda más que competir en precio. Y bueno, pues están por el precio. Sin embargo, esto para nada es conveniente. ¿Por qué? Porque los hoteles del centro histórico tienen el doble de mantenimiento, además de lo que es los gastos operativos, tienen el doble de mantenimiento por el tipo de material que utiliza y además se rompen el doble, es decir, se destruyen el doble por los visitantes porque trabaja con infraestructuras viejas, de La Habana vieja, que no se han cambiado porque la oficina del historiador no las puede cambiar. Entonces, pues ahí comienza un proceso de sensibilización desde la propia oficina con los hoteleros de no busques ocupación, tienes un producto cultural, pues trata de darle el valor que tiene, ¿no? Y entonces, pues no intentes competir con el resto de la ciudad porque tú eres diferente. Y entonces, pues ahí es que es uno de los retos, ¿no? Y una de las dificultades que tiene. Ellos compiten en ocupación entre ellos y incluso con la ciudad. Y entonces, pues cuando se hacen estudios en general, pues se quedan ahí a este nivel, desde el punto de vista de ingresos brutos totales, a nivel de ocupación. Sin embargo, a nivel unitario, pues no se analiza. Entonces, pues por supuesto, lo que es la rentabilidad de la gestión turística, por lo menos en el sector hotelero, pues se ve afectada completamente y eso ellos pues no lo perciben. Gracias a esto, bueno, pues se ha creado un grupo, una línea de trabajo un poco para identificar las potencialidades que brinda el centro histórico como producto cultural, ¿no? Y a la misma vez la posición que tiene el centro histórico dentro de ello. A partir de ahí se hace un estudio de mercado, me atrevo a decir que es el primer estudio de mercado que se hace con este enfoque. El enfoque era tratar de determinar en la demanda actual cuáles eran las motivaciones y las preferencias por lo que es el turismo cultural. A partir de ahí, qué lugar tenía el centro histórico dentro de estas preferencias y asimismo como la disposición de la demanda actual de hacer un viaje cultural a La Habana y a la capital. Bueno, pues se hace toda una línea de trabajo que dura 2008-2009, se publica en 2010. Bueno, pues la encuesta se define a partir de estos grupos de preguntas, de los viajes a Cuba que había realizado y de las características del viaje, de la disposición de un viaje a la capital y de las preferencias para un viaje cultural. Bueno, se hace con los turistas internacionales que arriban a la ciudad de La Habana y a Varadero. Claro, no se va a otras provincias por problemas de logística, pero en realidad La Habana y Varadero son los aeropuertos más importantes del país, lo que significa aproximadamente un 50% de los arribos al país. Entonces, a partir de aquí se determina la población y a partir de aquí se determinan los 5 principales mercados emisores hacia La Habana y Varadero. Bueno, pues en los años 2008 y 2009 eran España, Canadá, Reino Unido, Italia y Francia. Bueno, pues se determina una muestra de 1.200 encuestados entre todos esos mercados y bueno, pues las encuestas se realizan en lo que es aeropuertos y hoteles de la ciudad de La Habana y Varadero a partir de estudiantes universitarios que estaban haciendo sus tesis de licenciatura y maestría en la oficina del historiador. Bueno, por algunos de los resultados que dio, escogí los 3 principales emisores de los 6 que decía, o de los 5 que decía, los 3 principales a Ciudad de La Habana y Varadero. Por ejemplo, vemos como hay una alta presencia como motivación de viaje de lo que es la historia y la cultura, incluso aunque algunos estuvieran por paquetes turísticos en Varadero. Vemos como la mayoría, por sobre todo en España y Canadá, habían repetido, era la segunda vez o más que habían viajado a Cuba. Vemos como por supuesto la ciudad de La Habana es el destino más visitado, está claro también por el aeropuerto, y sin embargo también vemos como el sitio más visitado fuera del lugar de estancia pues es el centro histórico. Asimismo, cuando se les preguntó de la disposición para hacer un viaje cultural, más del 90% en el caso de España, bueno, en todos los casos. Asimismo, también cuando se le preguntó en el caso de preferencia por un viaje cultural qué sitio pues le daba mayor motivación, vemos como en los 3 casos es el centro histórico pues en primer lugar. Entonces, por lo que significa que se lograron verificar al menos pues, potencialidades para desarrollar un producto cultural que podía ser consumido, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de logros y resultados en la gestión turística del centro histórico, no solamente hablamos del modo en la gestión turística, sino también los logros y resultados que eso ha logrado, eso ha dejado en lo que es la localidad y en lo que es el sector social. Actualmente, por ejemplo, del monto que se destina a inversiones totales, un 60%, un 63% es destinado a inversiones sociales, es decir, a rehabilitar proyectos que van destinados a una actividad social. Y esto al principio era completamente al revés, entre los años 2001 y 2003,
pues todo fue hacia hoteles, hacia cafeterías, hacia restaurantes, se creó pues la plataforma esta empresarial y ahora pues se ha revertido más a lo que es inversiones sociales. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, tenemos un programa de construcción de viviendas, se han logrado 3.000 viviendas reparadas, 400 viviendas nuevas, se logró gestionar con el gobierno unas parcelas en las afueras de la ciudad y actualmente pues se localizan estas viviendas. Ya decía que el centro histórico ha sido pues efecto de un hacinamiento y una superpoblación, y por supuesto cuando se rehabilita una vivienda, para cumplir con patrones pues de vida normales, pues debe tener una cantidad de personas por habitación y tal, y entonces pues obligatoriamente hay que sacar personas del inmueble y ubicarlas en otras viviendas que por supuesto no pueden ser en el centro histórico porque ya está completamente edificado. Ahí comienza un proceso de sensibilización con la población, porque ellos prefieren que se le caiga la casa encima y no irse para las afueras, porque también es una zona un poco alejada, el transporte, bueno, pues a la mar, de vila, ¿ya? Y entonces, pues muchos de ellos prefieren quedarse y que le caiga la casa encima, pero muchos otros, pues como van a tener una casa nueva, pues se van. Y así es una lucha y es un proceso constante. Otra línea de trabajo social es el rescate de las tradiciones. Existen 4 escuelas talleres que hoy por hoy son suministradores de los propios hoteles, es decir, tenemos la Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén. Ahí se cogieron a todas las personas que estaban fuera de la actividad laboral, por una razón, por otra, sea fuera discapacidad, edad, lo que sea. Se hace trabajos de formación en lo que es tejer, bordar. Ellas son las actuales las que le suministran todos la mantelería, las sábanas a todos los hoteles de Abaguané, ¿ya? Y cosas como estas pues se han creado desde el punto de la hermandad de plateros, pues que hacen trabajos de plata que después se venden también en los comercios de Abaguané. Pues este tipo de cosas que ayudan al rescate de las tradiciones. El Colegio Universitario de San Jerónimo, finales de 2010, inicio de 2011, pues esta fue la primera universidad que existió en La Habana, que después pues pasó al municipio Vedado, pues, pero aquí en este inmueble fue ubicada la primera universidad de La Habana. Y precisamente producto del interés de centros históricos, de otros centros históricos, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela, de formar personas en rehabilitación de patrimonio, pues que se crea el colegio universitario, y a partir de ahí, bueno, pues ahora es sede de conferencias, de seminarios, de talleres, y existe lo que es un sistema de formación en gestor del patrimonio, y entonces pues ahí se le da como una formación multidisciplinaria de todo, de lo que es urbanismo, arquitectura, construcción, y entonces pues salen personas formadas, gestores de patrimonio, como para trabajar en este tipo de actividades. El adulto mayor, hay un programa de adulto mayor que es un programa que se le hace con personas de la tercera edad, un programa cultural que tiene focos que están localizados también en el centro histórico y pues tienen actividades semanales. Viviendas protegidas, se ha hecho un sistema de viviendas protegidas, que esto es para personas pues que porque tienen necesidades, que no tienen familia, quizás personas de la tercera edad que se han quedado solos, pues se hace una vivienda con un formato de obra social y de municipalidad, en la que se reúnen, que tienen actividades en la propia comunidad, edificios cerrados con su parque, con enfermeras que están 24 horas, es decir, es un tipo de vivienda diferente. Se ha creado el trabajo con grupos vulnerables, existe igual focos de actividades culturales con grupos vulnerables que viven, personas que viven en el centro histórico que se han identificado, y actualmente se hacen múltiples actividades culturales con ellos. Y están las actividades culturales normales del centro histórico, exposiciones, trabajo con los niños, teatro. Por ejemplo, visitantes a instalaciones culturales, esto fue en el año 2010, el 30% extranjero. Uno de los problemas que se tiene es que la actividad cultural del centro histórico pues solamente se está utilizando para la población local. Sin embargo, se reconoce que sería interesante que pues vincular, ¿no?, al turista que ya está viajando al centro histórico, que tiene una motivación cultural, pues a estas actividades y no lo conoce. Existe una comunicación sobre la programación cultural, pero no llega a los explotadores turísticos, es decir, a los hoteles, no está presente en los hoteles. Aulas Museo, se ha creado el proyecto Aulas Museo, que no es más que localizar a las escuelas con un programa de clases y lecciones en el museo, ya sean enfocadas al museo o a la historia o no, es decir, cualquier tipo de clase los museos han donado, y eso les sirve un poco para la dinámica, incluso es atractivo de turistas cuando pasan por ahí y ven a los niños.
Rutas y andares es otro producto que se ha creado que está más bien destinado a lo que es el visitante nacional. Pues es un programa de ruta, es como tener guías turísticos que éramos nosotros mismos dentro del plan maestro. Pues había una guía de la historia, había otra guía de la arquitectura, había otra guía del urbanismo, y a partir de ahí pues se lanzan comunicados y la población súper interesada, no tanto los turistas, pero sí la población local, los turistas no tanto por la falta de comunicación también a esta parte. Y pues ha sido todo un éxito, lleva 3 años en funcionamiento, y en lo que es las épocas de julio y agosto pues se hacen rutas y andares por todo el centro histórico, y muchas personas que vivían ahí incluso y que no conocían la historia pues la están conociendo. Se ha creado una propia revista de la Oficina del Historiador, se llama Opus Habana, que tiene salida trimestral. Tenemos una radio propia y tenemos un canal de televisión también, un programa, perdón, dentro de la televisión, y este es Eusebio Leal, el historiador de la ciudad. Tenemos una editorial propia, que es la que pues publica todos los trabajos que se hacen de investigativos. Y ahora, bueno, hablando un poco de los retos y de las dificultades que se encuentran de modo general, y que he venido diciendo durante todos estos minutos, diseñar la oferta turística en coherencia con la disposición de la demanda actual y potencial. Es decir, si hay un estudio ya que te determina que hay motivación cultural en la demanda actual, que el centro histórico pues está posicionado dentro de todo este sector, pues ¿por qué no quizás diseñar en función quizás de las disposiciones a pagar o tal, un nuevo producto cultural pues que sea más rentable para el sistema empresarial? Insertar la programación cultural del centro histórico en la promoción turística, que existe una promoción cultural que es atractiva y que no está vinculada con el sector turístico. Generar un método de medición y análisis de los impactos del turismo. Existen encuestas en los hoteles, pero son encuestas que no llegan a nada. Es un poco para decir que tenemos encuestas visitantes, pero no hay una concentración, no hay un análisis, no hay una valoración ni de las encuestas ni de otros estudios de impacto del turismo. El sector privado es un alto competidor, y ahora mucho más. No existe a nivel país, a nivel nacional, a ningún nivel, una contabilidad, un estudio sobre el sector privado de alojamiento en Cuba. Ellos no se consideran un sector, ellos son cuentapropistas, son personas que se ganan la vida de una manera y por lo tanto tienen que pagar un impuesto. Quien único lleva esas estadísticas es la oficina de impuestos, ya no se me olvidó el nombre. Hacienda. Entonces pues ellos solo llevan las estadísticas de cuántas casas particulares hay, pero ellos ni la hacen pública ni hacen estudios sobre eso, y de hecho ni dan la información cuando tú se la pides. Entonces pues a nivel de centro histórico existen muchísimas casas coloniales que se están alquilando, se desconoce cuántos turistas vienen al centro histórico y están en estas casas. Son súper competitivos y ofertan muchísimos productos, porque incluso empezamos a hacer un trabajo, empezamos a visitar casas y hay cosas que tú ni te imaginas, y entonces pues son súper atractivas y mucho más que, además con aire acondicionado también. Y entonces, por estudiar y proponer estrategias para elevar la eficiencia en el sector de la construcción, se han comenzado estudios, una obra en el centro histórico se prevé que va a durar 2 años, dura 6. Si se prevé que va a costar 1 millón, cuesta 7. Y entonces, pues está claro, van a ser más largas las construcciones y van a ser más caras por el tipo de material y por el tipo de intervención. Pero también hay otros aspectos que están ahí que hay que velar por eso. Diseñar más estrategias financieras más acertadas o diversificar fuentes de financiación. En los años 2000, 2003, cuando se hace el boom de hoteles, que existían muy pocos y la oficina del historiador no tenía pues fondos para hacer este boom, se pide un crédito bancario a la Banca Nacional, crédito bancario millonario, con altas tasas de interés. Después de 4, 5, 6 años, la unión de todos estos pagos pues significaban aproximadamente 10 millones en lo que es fijo más intereses anuales, y entonces pues todo aquello que se iba a destinar a una inversión pues se estaba destinando al pago de crédito. Bueno, pues es eso. Lo que es la rentabilidad de la gestión empresarial, por lo mismo que veníamos hablando de los paquetes, y bueno, fomentar la integración entre los gestores de los recursos patrimoniales de la ciudad de La Habana y el resto del país. Es decir, esto no es una cosa que pasa solo en el centro histórico, a nivel país está completamente desvinculado el gestor patrimonial, que es el sector turístico. Y aquí no tengo experiencia de lo que es Vegueta y de lo que es la actividad turística en Vegueta, pero me imagino que pasa algo parecido, que quizás las personas que están en función de velar el patrimonio pues no tienen manera de insertarse, y creo que es que no tienen manera de insertarse en las necesidades y en la importancia de los gestores turísticos.
Y aquí, bueno, presento, aquí va a haber unos antes y después de algunos de los inmuebles que están en la zona cero, en la zona del centro histórico, y cómo han quedado en la rehabilitación. Si quieren lo ven o si quieren hacerme alguna pregunta. Ese es el Ambos Mundos.